Muy buenos días. Es un gusto de poder saludar de nuevamente en esta maravillosa mañana. Vamos a dar un momentito a que se conecten algunos. Es una bendición ya el día de hoy, día miércoles 10 de septiembre, que ya estamos en esta maravillosa mañana, que tenemos otro mensaje más para cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar. El día domingo hablamos sobre cómo ser parte de un solo cuerpo de Cristo. Dimos un repaso porque hay muchas cosas que hablar para poder llegar con claridad, pero dimos algo y hoy vamos a dar el seguimiento, pero en este caso pues vamos a hablar sobre el fundamento de la iglesia. ¿Qué tan importante es saber y entender sobre el fundamento de la iglesia? ¿Cuáles son los fundamentos? Todos sabemos perfectamente una casa, un edificio tiene, tiene un cimiento, tiene un fundamento por lo cual donde se establece la casa o el edificio. Por esa razón, la iglesia, ¿cómo nosotros podemos saber si somos parte del cuerpo de Cristo? Si somos nosotros de la iglesia, es importante saber cuál es nuestro fundamento. Tanto, tanto como la iglesia evangélica, como también la iglesia católica romana, ¿cómo podemos saber en ambas iglesias o otras iglesias? Acuérdense que hay muchas dominaciones. Recuerde que la iglesia da un significado de una congregación, una dominación, una asamblea. No precisamente todos son creyentes, pero vamos a hablar en general en distintas maneras de dominaciones, iglesia, y que cada uno de ellas profesamos una fe en Dios, otros en Cristo. Por esa razón, ¿cómo nosotros podemos saber si somos parte del cuerpo de Cristo, si somos la iglesia de Cristo? Pues es importante saber cuáles son nuestros fundamentos. Hoy vamos a hablar dos de ellas para poder nosotros saber o entender un poco cómo o de qué está hablando Pablo, el apóstol Pablo, sobre los fundamentos de la iglesia. Así que vamos a iniciar con Efesios 2:18. Vamos a iniciar con Efesios 2:18. Dice: porque por medio de Cristo, los unos y a los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Recuerden ustedes que el domingo hablamos cómo nosotros podemos ser, cómo nosotros ser bautizados es para ser parte del cuerpo de Cristo. El bautismo que nos una es el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo de agua. Por esa razón acá dice, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, porque el espíritu, o ese bautismo espíritu, que nos ha sido dado, solo Cristo
es el que da a cada creyente. No se la da porque él quiere, porque le merezca, no, porque ve el corazón, ve el pensamiento, si realmente es pura, es real, entonces le será concedido un regalo que es el Espíritu Santo. Seguimos. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son co-ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Ya perteneces del cuerpo de la familia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y luego dice, del 20, aquí viene lo que vamos a tratar el día de hoy. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí comienza Pablo, el apóstol Pablo, están, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Sobre ellos debe ser edificado el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Céntricamente es Jesucristo mismo. Es la piedra angular, la piedra viva. Entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando Pablo dice acá sobre los apóstoles, no está diciendo de que el cimiento o que debemos nosotros enterrar cuerpos, apóstoles, profetas o Jesús mismo bajo ese edificio, eso hace la iglesia o hace el fundamento. No, no está hablando de eso. ¿Por qué digo es? Porque hay muchos que creen que es así. Increíble, así los enseñan, así creen y así está la mente. Porque hay un cuerpo, supuestamente cuerpo de los apóstoles o el apóstol, pero ni siquiera se sabe si realmente son verdaderos huesos del apóstol Pedro que supuestamente está ahí en ese lugar. Por esa razón, muchos enseñan, creen esa, pero no es lo que está. Ahora, ¿de qué está hablando? Vamos a seguir con nuestro tema. Vamos a ir en 1 de Corintios 3:10. Puse el fundamento y otro edifica sobre él. El apóstol Pablo, sabemos perfectamente, ha recibido instrucciones directamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso él mismo dice, yo no he recibido de hombres humanas, sino que ha sido llamado, privilegiado, que Jesús mismo se la dio, se le transmitió a él personalmente. No fue hombres, no fue nadie, fue el mismo Jesucristo. Por esa razón él dice, puse el fundamento y otro edifica sobre él. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Por qué él? Porque él es la piedra principal.
Por eso muchos no entienden. En el Mateo 16 ponen a un personaje que según ellos esa es la piedra. Pero vamos a ir entendiendo acá poco a poco. Cristo Jesús mismo, Pablo lo dice, que Cristo Jesús mismo, la piedra angular. Y también dice que Él pone el fundamento y otro edifica sobre la roca, sobre la piedra, que es Cristo mismo. Pero cada una tenga cuidado. Mira lo que dice Pablo, da una advertencia, pero cada uno tenga cuidado cómo edificar encima. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, céntricamente de cada iglesia, el fundamento debe ser Cristo, sobre Cristo. Por esa razón, cada iglesia debe ser edificado. ¿Cuál es la base de una iglesia? La doctrina, las enseñanzas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia, de su misericordia, todo lo que Él hizo. Sobre eso, esa es la base principal, la predicación de cada congregación, de cada iglesia debe predicar. Se debe anunciar. ¿Por qué? Porque Él, a través de Él, tendremos vida eterna. A través de la resurrección de Cristo, tendremos nosotros también, podemos nosotros también tener esa esperanza, esa vida eterna. Podemos ser resucitados. Esa es la base, ese es el fundamento, ese es el evangelio. Debe ser anunciado dentro del verdadero, la iglesia de Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces aquí Pablo, lo que estamos tratando ahorita de ver es el fundamento. ¿Qué dice? ¿Qué nos está tratando de decir aquí Pablo? Vamos a tratar la manera de darle una pequeña explicación. Aquí lo que Pablo nos está diciendo es la piedra angular. La base, ya dijimos que es Jesucristo. ¿Por qué los apóstoles y por qué los profetas? Lo que ellos enseñaron, lo que ellos, como dice Pablo, lo que yo he recibido de nuestro Señor Jesucristo, y yo lo transmito. De la misma forma, de la misma manera, fiel palabra, eso hagáis. Pablo mismo dice, lo que a mí me fue transmitido, eso yo los enseño. Entonces, lo que transmitieron, lo que aprendieron, los que le fueron a enseñar a los profetas, a los apóstoles, y lo que ellos enseñaron, lo que ellos transmitieron, eso, todo esto debe ser fundado, la iglesia, sobre esa doctrina, sobre esa enseñanza, debe funcionar, debe caminar. Sobre estas enseñanzas, sobre estas doctrinas, esa debe ser la base, la iglesia. Es decir, esa es lo que se debe anunciar. No podemos nosotros poner otro fundamento. Cuando dice otro fundamento, otra creencia, otro pensamiento, oraciones, lo que Jesús, lo que los profetas
los apóstoles no anunciaron, lo que no dijeron, eso no es lo que va a ser ya dentro, ya no es, va a ser fundamental de una iglesia, sino que todas las doctrinas, todas las enseñanzas de Jesucristo, los apóstoles, eso. ¿Y dónde podemos encontrar todo eso? Por esa razón ha sido muy leído, muy estudiado la Santa Biblia, la Escritura, que ha sido revisado una y otra vez por muchos eruditos, miles y miles. Hay copias, ¿cuántas copias hay? Se ha analizado cuidadosamente que podemos decir que es palabra de Dios. No nació 500 años, 200 años, eso ya ha venido de mucho tiempo, a base de una investigación. Viene desde Génesis hasta Apocalipsis, todo esto ha sido analizado cuidadosamente para poder nosotros creer en algo real. Nosotros los creyentes tenemos que investigar realmente lo que estamos creyendo es una verdad o es una mentira, una filosofía, una oración que haya nacido en unos siglos atrás. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Dónde está en la Sagrada Escritura? Por esa razón, esa es lo que está tratando acá, ¿dónde debe sentar? Primera de Pedro 2:4 dice, viviendo a él como una piedra viva. Aquí mismo el apóstol Pedro nos señala quién es la piedra viva. Jesucristo mismo. Él dice aquí, y viviendo a él como una piedra viva, desechado por los hombres, pero escogida, preciosa delante de Dios. El apóstol Pedro aquí, él dice que ¿quién es la piedra? ¿Por qué no dijo acá Pedro, ahora yo soy la segunda piedra, o yo soy la piedra que Jesús me eligió? No, Pedro dice, viviendo a él como una piedra viva, desechado. ¿Quién fue desechado en la época de Jesús? Los judíos, los fariseos, son los que desecharon a Jesús, no a Pedro. Fue Jesús que vino a anunciar el evangelio. Vino a anunciar el evangelio de la gracia, el evangelio del reino. A causa de esta evangelización, Jesús ha sido rechazado, ignorado, blasfemado. Entonces, fue Jesús que fue rechazado y Pedro mismo nos da a conocer que Él es la piedra. Y luego el 5 dice, también ustedes como piedras vivas. ¿Por qué Pedro dice? ¿Por qué no dijo Pedro acá? También Jesús es la piedra viva. También yo soy. Él no dijo eso, sino que dijo, también ustedes como piedras vivas. Todo creyente, todo aquel que reciba a Cristo, llega a ser piedras vivas. Pero tenemos que nosotros entender algo acá. La piedra viva que dice Pedro, la piedra viva que dice Pedro, que es Jesucristo, Él tiene vida de sí mismo. Pero nosotros también somos piedras vivas por misericordia,
se nos ha dado vida. Vuelvo a repetir. La piedra viva que Pedro habla acá, esa piedra viva es Jesucristo. Y esta piedra tiene vida de sí mismo. Nadie se le da la vida, sino que tiene vida de sí mismo. Pero como dice acá el 5, también ustedes como piedras vivas, entonces por misericordia, por gracia, nuestro Señor Jesucristo se nos ha dado vida a nosotros, se nos dio, porque nosotros no tenemos vida. Nosotros hemos muerto en pecado, muerto en delitos. Entonces, por misericordia se nos ha dado vida, se nos dio vida, no tenemos vida. Cristo tiene vida de sí mismo. Y esa vida que nos fue dada a nosotros, ahora también somos piedras vivas, edificando, santificando para un sacerdocio santo, para ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el verso 5. Voy a leer todo completo del verso 5. También ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros somos edificados. Se nos dio vida. Y seamos edificados. ¿Para qué? Como para casa espirituales. ¿Para qué? Para un sacerdocio santo. ¿Para qué el sacerdocio? Para ofrecer un sacrificio espirituales aceptado y por medio de Jesucristo. No por medio del hombre, por medio de Jesucristo. Por eso Pedro acá, cuando Dios nos dio vida a todos nosotros, ahora nos convertimos también en piedras vivas y somos edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer un sacrificio espirituales para Dios por medio de Jesucristo. Una vez que hemos entendido el fundamento, quién es la piedra viva, porque sobre esa piedra viva todos debemos edificar. Cualquier parte del mundo que quiere hacer crecer, iniciar una iglesia de Cristo, debe saber los fundamentos de Cristo, que es la principal, dice acá. De ahí los profetas y los apóstoles. Ahora vamos a pasar vamos a hacer un análisis sobre el purgatorio. ¿Cuándo nació la idea del purgatorio? Vamos a pasar la doctrina purgatoria, vamos a purgar con los fundamentos que dice Pablo. Vamos a ver si pase la prueba o no, ya que cada quien juzga si está sobre el fundamento de Pablo o está sobre el fundamento de los hombres. Aquí podemos nosotros darnos cuenta si es la iglesia de Cristo o no es la iglesia de Cristo.
quienes practican tales cosas. Purgatorio. El purgatorio es el que vamos a analizar el día de hoy. Clemente de Alejandría y Orígenes en el siglo II y III enseñaron la posición doctrinal que más anticipó la doctrina posterior del purgatorio. Afirmaron que los humanos duermen en el ínterin que va de su muerte a la resurrección general. En este estado semejante, el sueño son purgados de sus pecados para que puedan disfrutar de la plenitud de la salvación en la vida resucitada. Eso es lo que enseñaron en el tiempo, en el siglo II y III de Clemente de Alejandría. Vamos con otros. ¿Qué es purgatorio? ¿Qué es purgar? Limpiar, purificar. Y lo segundo es sufrir con una pena o castigo lo que alguien merece por su culpa o delito. Otros padres primitivos, como Tertuliano, afirma que los justos que han muerto se encuentran en un estado llamado refrigerium interim, un lugar provisional de refrigerio, hasta el juicio final y la resurrección. Por el contrario, los mártires entran directamente en la presencia de Dios e intercedan por los creyentes en la tierra. Tertuliano tiene dos conceptos, dos formas de manera, y eso uno dice, la primera opción, los que se mueren, los que van, son los que van en la purgatoria, donde van a pasar un tiempo, donde van a purgarse, donde pasarán en un proceso de purificación. ¿Cuál es el propósito? Para poder ser santo y luego poder ingresar en el cielo. Pero los que son mártires, por ejemplo, así como los que acaban de canonizar hace poquito, vamos a hablar un poco más sobre eso, ellos, según Tertuliano, ellos pasan directamente en la presencia de Dios. Y una vez que están en la presencia de Dios, pueden abogar, interceder por nosotros en el día de hoy. Pero eso contradice 1 Tesalonicenses 4:16, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que estemos vivos seremos arrebatados. En los finales de tiempo va a haber primicia. ¿Qué primicia va a haber para esos tiempos si hoy hay mártires que se van directamente a la presencia de Dios? No hay versos, no hay capítulos que respalda eso, para empezar. Entonces, no podemos nosotros, pero no vamos a enfocar acá, solo quiero yo nada más poner esas dos citas. Contradice esa creencia, esa enseñanza, esa práctica del Tertuliano. Vamos con otro, con el Gregorio el Grande, en el siglo VI y VII,
En otras ocasiones se afirma directamente algún tipo de purificación después de la muerte. Creía en el purgatorio como un estado de los creyentes difuntos y fue el primero en relacionar la doctrina con la práctica de la penitencia. Ese es el primer personaje que ponen en la práctica ya con la penitencia. Si usted se da cuenta, cuando iniciamos con la primera, inició en el siglo II, en el siglo III. Más adelantito vamos a dar un poco más, solo estamos leyendo de cada uno de ellos diferentes posturas y diferentes creencias. Ahorita vamos en el Tomás de Aquino. Argumentó que al igual que el infierno, el purgatorio estaba en el centro de la tierra y contenía un fuego sobrenatural que purificaba a las almas y a sus faltas a través del dolor literal. ¿Cuándo fue el Tomás de Aquino? Fue un filósofo y teólogo del siglo XIII. Mira hasta dónde comienza todo esto. Desde el siglo II, siglo III, ha sido progresando ese tipo de creencia, ese tipo de doctrinas, poco a poco se ir formando, y el día de hoy es una doctrina de la Iglesia romana. Entonces, el purgatorio, por tanto, es un mal entendimiento bíblico de la santificación. Aquí viene el problema sobre el purgatorio de la santificación. Aquí vamos a iniciar con este problema sobre la santificación. ¿Qué hay con todo esto de la santificación? Recuerden ustedes que después de la muerte, por ejemplo, la Iglesia romana, católica romana, después de la muerte, se van a purgatorio. ¿Por qué se tiene que parar ahí? Porque según ellos, allí van a ser purgado, limpiado, lavado, purificado por un fuego. Y luego pasa el proceso, un tiempo, y luego van a la presencia de Dios ya purificado, ya santo. Entonces pueden gozar esa vida con Cristo. Esa es la creencia, eso es según lo que ellos creen. Ahora díganme ustedes, ¿hay algún respaldo bíblicamente? ¿Hay dones? No hay ni explícito, no hay versos que más o menos que tenga algo de comparación con esa práctica, con esa creencia. Un católico romano no puede decir soy salvo porque no tiene la parte inicial de la salvación. Es decir, en esa práctica, los que pertenecen en la congregación romana, ellos no creen la salvación por fe. Para ellos la salvación es hasta el final. Por eso cae en el error con la mala interpretación lo que dice Santiago. La fe más obras, haciendo penitencia, sacrificio para poder ser salvo y ser purgado. Por esa razón ellos, para poder ser salvo, para poder ser santo, es necesario hacer 7 sacramentos, hay que hacer ritos, hay que hacer obras, hay que ayudar a los pobres, y de esa manera, al final, voy a ir, o tienen esa esperanza, después de tantas obras que ellos ejercen, van a llegar a la purgatoria, a purgatorio, o si no, directamente a la presencia de Dios. A través de sus obras, a través de sus hechos, ellos consigan
la santificación, consiguen la entrada con Dios. Ese es el problema de ellos. Pero un evangelio, pero un cristiano evangélico sí puede decir: fui salvo o soy salvo. Cuando digo fui salvo, quiere decir que mejor no voy a utilizar esa palabra porque lo pueden confundir, sino que un cristiano evangélico puede decir: soy salvo. ¿Por qué un cristiano, un verdadero creyente en el evangelio, por qué puede decir que soy salvo? Porque desde que recibe la palabra, cuando él anuncia la palabra, la anuncia la buena noticia, cree en el evangelio, y uno dice: ¿y qué debo hacer? Arrepiéntate, deja tu mal camino, acepta a Cristo, cree en lo que el sacrificio de Cristo y serás salvo. Y viene la persona, como pasó en el caso mío. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que Dios quiere para... Sí, arrepiente tus pecados. Como dijo Jesús a los judíos: arrepentíos, acercaos, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál es el requisito que Jesús, el llamamiento que hace? Que arrepienten. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Todo aquel que crea que se arrepiente tendrá vida eterna. Entonces, cuando yo recibo la palabra, recibo el evangelio de Cristo, la buena noticia, pues es una promesa. Por la fe yo creo, soy salvo. Abraham, cuando no tenía hijo, no tenía descendencia, no tenía nada, cuando Jesús o el Dios Padre habló a Abraham que le iba a dar descendencia, iba a ser padre de las naciones, Abraham, pero en ese tiempo Abraham creyó en Dios y por la fe fue declarado justo. Y ahí confundan mucho también, porque más 25 años después, donde Abraham mostró con obras de que su fe era real, que ofreció su hijo a Dios porque Dios se la pidió. Pero muchos años atrás, él ya había creído por fe, y por fe fue justificado, fue declarado justo por la fe. La fe es ver, tener la certeza, lo que no podemos ver. Por esa razón, un cristiano evangélico, un verdadero creyente en Cristo, puede decir que soy salvo porque cree en la promesa de Dios por fe. Uno cree que es perdonado, salvado, y por esa razón, pero un católico romano no puede decir eso, porque cuando tú le amas, él te dice que no. Esa es la diferencia del cristianismo, el evangelio, con la religión romana. ¿Dónde nos podemos nosotros a basar o creer, como dice Tito 3:5, Él nos salvó? No dice, Él les va a salvar cuando ustedes hagan obras. No, Él dice, Él nos salvó, ya lo hizo. El apóstol Pablo se dirigía a Tito, dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por misericordia.
Nos salvó mediante el lavamiento y de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Por medio de esta promesa, por medio de esa realidad, nosotros creemos y por fe nosotros podemos sentir, soy perdonados, soy salvos. Esa es el verdadero evangelio. Esa es la noticia que nos trae. Por esa razón, Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo realmente ya fui justificado por la fe, si yo creo, soy justificado, y esta justificación a mí me trae paz en mí, y tengo paz con Dios, ¿por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. ¿De quién recibió el apóstol Pablo? Directamente instrucción de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A un magisterio? ¿A una dominación? ¿A un pensamiento? ¿A un dogma hecho por unos cuantos hombres que ni siquiera ha sido enseñado por los apóstoles, profetas, por mismo Jesucristo? Gálatas 5:6 dice, en Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no. Lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. ¿Y por qué tanto se jactan? Dicen que el bautismo es obligatorio para ser parte. Pero aquí Pablo dice a los Gálatas, en Jesucristo, dice, no importa si no tiene la circuncisión. Le está hablando a los judíos porque ellos les ha dado un pacto, un antiguo pacto para ser parte de la congregación o el pueblo de Dios debe ser circuncidado. Pero acá dice en Jesucristo, ahora en Cristo Jesús que ya había llegado, no importa si uno tiene la circuncisión o no. Ya no tiene importancia, sino que dice, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Hebreo 10:10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda de un cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Una ofrenda, un sacrificio, un cuerpo que es Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Santificados significa hecho o convertidos en santos. Hechos o convertidos en santos. Se pongamos mucha atención en lo que está diciendo. A través del sacrificio, a través de la regeneración, a través de creer la palabra, a través de nos arrepentimos de nuestro mal camino y nos entregamos a Cristo, somos regenerados, somos santificados, somos lavados. Eso es lo que está diciendo la palabra, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Esta santificación va en progresiva en el fin de nuestras vidas. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Fueron sellados. Aquí Pablo le está hablando a un público que ya fueron regenerados, ya son santificados por Cristo, ya son de Cristo, y no solo son, sino que también les dieron un sello bien identificado, que son parte y del cuerpo de Cristo. ¿Para cuándo? Para que el día de la redención tiene la marca que es el Espíritu Santo. Sellados por el Espíritu Santo. Tenemos cómo nosotros llegar identificados delante del Señor. Ahora la pregunta, cuando usted habla de un santo, cuando tú le hablas santos a los amigos católicos romanos, ¿qué te dicen? ¿Qué se le viene a la mente? Ellos vienen en su mente aquellos San Juan, San Judas, San Pedro. Por esa razón ellos canonizan las personas. Para ellos esos son los que son santos. Vieron la noticia, vieron todo lo que pasó el domingo. Canonizaron 2 muchachos, 2 jóvenes que fueron fieles a hacer muchas buenas obras. Ha sido virales. Estoy seguro que usted ya se topó con uno de estos, porque se está haciendo viral, no solo virales, sino que también ya empezaron la adoración. Ese es santo para ellos. Pero ellos mismos no se creen, no se sienten santos. Este domingo, que pasó hace 3 días, el Papa León XIV canonizó a Carlos Acutis. A los 15 años había perdido su vida a través de una enfermedad terminal, y ahora por todos lados dicen que ahora es santo milenial. ¿Por qué fue declarado santos? Los medios dicen, las noticias, porque su vida es un ejemplar. Ese es el primer paso, o el primer punto. Porque su vida fue un ejemplar. Escucha bien, ponen atención todo lo que ellos dicen. ¿Cuál fue la razón para poder llegar santo a esos 2 jóvenes? Aquí estamos hablando de uno, porque tiene una vida ejemplar, y luego dice, su fe centrado en la Eucaristía, su amor por más necesitados y por intercesor por 2 milagros. Esos requisitos lo llevó bajo una investigación. Ahora está entre los más de 3,000 santos declarados que ellos son santos. Pero el resto, la congregación, ellos no se consideran santos, ellos se consideran pecador. Ellos tienen que hacer obra, ellos tienen que hacer todo para que un día sean santos. Como leímos las notas anteriores, uno es, así como estas personas, a purgarse, entrar en el proceso de la santificación.
Eso es lo que ellos así lo definan, así enseñan, así han dogmatizado y así siguen creyendo a las demás personas. Ahora escucha bien sobre el milagro. Uno de ellos, ni siquiera es que él, podemos decir que puso las manos, creyó en Cristo, que por esa razón fueron declarados santos ambos. Pero ¿qué dice Jesús a sus discípulos? ¿Qué nos enseña a nosotros? Dice, Jesús enseñó a sus discípulos, todo lo que piden al Padre en mi nombre les será concedido. Echan fuera los demonios, oran por los enfermos en mi nombre, serán sanos, serán liberados, y todo lo que pidéis en mi nombre, todo les será concedido. La Biblia no dice a nombre a Carlos Cutis, a San Antonio, a Pedro. Dios ha dejado un nombre, una dirección que es al Padre y un nombre. En el nombre de Jesucristo podemos nosotros pedir todo lo que queramos. Entonces, toda esa información nos sirve a nosotros llevar a un análisis. Si realmente los que practican, los que creen esas doctrinas falsas, doctrinas de hombres, y dicen que son la iglesia de Cristo, dicen que son la verdadera iglesia, pero no tiene ese fundamento. Lo que Pablo dice su fundamento debe estar en Cristo como piedra principal y también sobre los apóstoles y profetas, donde nosotros podemos ver que los apóstoles enseñaran eso. No hay. ¿Dónde? Cristo enseñó eso. No es lo que fue Cristo. Totalmente va en contra lo que Cristo enseñó. Va en contra lo que nuestro Señor le enseñó a sus discípulos. Y el apóstol Pablo tampoco enseñó eso. Y miren lo que dicen. Miren la otra razón que dice. ¿Cuál fue la fe de estos muchachos, principalmente a Carlos Acutis, que fue declarado santa? Ahorita lo están glorificando, ahora le están prendiendo velas, otros le están haciendo procesiones. Y este personaje, si usted investiga un poco más, todo ese cuerpo ya no es cuerpo de él. Ya es artificial porque su verdadero cuerpo se ha descompuesto. Hoy miras el rostro como que si fuera real. Ese ya no es real, ya es artificial. Pero lo están adorando, lo están glorificando. Aún creación de Dios. Por eso Pablo se ha predicado mucho, han dejado a Dios a un lado, se han caído a adorar a la creación, el creador, que es Cristo. Miren lo que ellos, miren cuál era la fe de ellos, miren lo que dice acá. ¿Y cómo llegó la santidad? Por ir a misa todos los días. Así que, mis queridos hermanos y todo, para que ustedes un día será coronados santos, todo, esos son los requisitos que usted tiene que tener y hacer. ¿Cómo llegó a la santidad? Por ir a misa todos los días y rezar rosario todos los días. Mira los requisitos que ponen. Y ser obras, muchas obras a los mendigos, ahí regalar pan, regalar cualquier cosa. Y ser obras. Esos son los requisitos.
el fundamento de la fe de estos muchachos, ir a misa todos los días, rezar rosario y obras, y son santos. Hoy son declarados santos. Si vamos a purgar esa doctrina con la Biblia, con el fundamento de Pablo, no tiene nada que ver. Por esa razón nosotros y ellos no les gusta cuando decimos que nosotros, la iglesia evangélica, somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué? No porque nosotros podemos decir tenemos un sello, una carta que venga sello por Cristo, no, sino que porque creemos nuestro fundamento, nuestra iglesia está fundada sobre la enseñanza de los apóstoles, sobre las enseñanzas de los profetas, sobre nuestra práctica enseñanza, sobre la doctrina que Jesús enseñó a sus apóstoles. Y que creemos que cada creyente, y enseñamos que cada creyente que se arrepiente de sus pecados y se vuelva a Dios, hace parte de un solo cuerpo y es parte de la iglesia de Cristo, y eso hace también que es santo. 1 Corintios 6:11 dice: en esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor Dios. Pablo nos enseña, nosotros no somos santificados, no somos santos para ir a misa todos los días, para rezar rosario. Somos santos porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Somos santos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y Dios vio nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque realmente tenemos una convicción clara y sincera. Entonces nuestro Dios nos da esa misericordia, nos da el don del Espíritu Santo, nos lava, nos purifica, y eso por fe nosotros queremos que somos santos. Somos redimidos, somos hijos de Dios. Eso nos hace a nosotros la promesa de Dios, la promesa, los mensajes, la palabra que predicaron el apóstol Pablo, y este mensaje nos hace a nosotros creer que somos salvos, somos santos, somos santificados, somos regenerados, somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Pero el católico romano, ¿qué dice? No puede decir que soy santo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que ellos dicen, por mi culpa, por mi gran culpa, soy pecador? ¿Por qué cree usted que hacen eso? Porque ellos se sienten pecador. Y no solo se sienten, sino que también se miran, viven en la práctica del pecado. Son casados, son confirmados, tienen liberaciones. Algunos dice que tiene Espíritu Santo, siguen el adulterio, siguen mentiras, siguen haciendo maldad, no tiene un cambio de vida, pero ha convertido, y por esa razón se creen pecador, por esa razón creen culpable, por esa razón somatan sus pechos a cada rato que son pecador, porque no se sienten santos, porque no se han arrepentido. ¿Por qué? Porque les han enseñado que un día se mueren, se van al purgatorio, allá serán purificados, allá serán lavados y después se van a la presencia. Es una mentira. La Biblia no respalda nada de eso. Pero ellos dicen que tú ya no pecas. Para ellos, un cristiano, tenemos que clasificar las cosas. La Biblia habla de una práctica del pecado. Pero el que está en Cristo, claramente sí, un siervo, un cristiano, falla, como podemos ver hombres de la Biblia, pero una cosa es vivir en práctica del pecado, una cosa es pecar todos los días. La Biblia dice, aún que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, estás en pecado. Esos son pecados que realmente no son como aquellos que viven en adulterio, haciendo maldad, robando, mintiendo. Esa es una práctica.
Cuando uno viene a la santidad, uno ya vive la santidad, ya no vive en esos tipos de pecados. Esa es la gran diferencia entre el uno y entre el otro. Por esa razón, hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos y nosotros le preguntamos, familias muy cercanas y también tiene su fe en esa área. Nosotros le hacemos cuando nosotros intentamos y queremos evangelizar la palabra, ¿y sabes qué nos dicen? Yo ya tengo a Cristo, yo ya no necesito que me evangelicen. Yo conozco a Dios. Vayan con los brujos, vayan con los borrachos, vayan los que no van a ningún lado. Nosotros ya conocemos a Cristo. Así nos responden. Ya son de Dios, conocen a Cristo, ya no quieren evangelización. Perfecto. Y venimos nosotros y le decimos, le hacemos una pregunta y le decimos, ¿eres salvo? ¿Y sabes qué te responden? No. No lo sé. Solo Dios sabe. ¿Por qué no tiene la certeza que no es salvo? Y no que ya conoce la palabra, y no que ya no necesita evangelización, pero te dice, no, yo ya conozco a Cristo. Pero hacerle la pregunta, dígale, ¿eres salvo? Dice que no sabe. Hasta el final de los días. ¿Por qué? Porque la mente ya está programado, ya le he enseñado de que al final será purificado. Aunque algunos no creen en el purgatorio, pero está en su mente que después de la muerte será purificado. Pero ¿cuál es su base? Solo cree lo que le dicen. Tú que me estás oyendo, escuchando el día de hoy, ¿dónde está tu base? Trabájate, siéntete, investiga, estudia tu magisterio. Si tanto cree en las papistas, todo eso está bien, pero ahora estudia las historias si realmente te están diciendo la verdad o hay gran mentira oculta atrás de cada uno de ellos. Por esa razón nosotros tenemos que tener bien claro nuestra fe, si somos de Cristo, cuál es nuestro fundamento en cada uno de ellos. 1 Corintios 1:30 dice, pero por obra de Él, por obra de Cristo, están ustedes en Cristo Jesús. No por obra humana, no por eso dice Pablo a los Corintios, por obra de Jesús. Aquí dice de Él, pero aquí está hablando, pero por obra de Jesús están ustedes en Cristo. ¿Pero qué dice Romano? Por obra nosotros somos santos. Somos salvos. No. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Él nos declaró justo. Nos santificó. Nos redimió nuestros pecados. ¿Por qué? Por obra nosotros, como dicen ahí, declararon santa porque hicieron muchas obras. Porque fueron ejemplares, porque todos los días se fueron en una iglesia y rezando. Esas son obras. Pero dice Pablo, 1 Corintios 1:3, pero por obra de Jesús están ustedes en Cristo Jesús. Y luego dice, y Él se hizo para nosotros sabiduría de Dios, para que nos declarara justo, para que nos santificara y para que nosotros nos redimiera de nuestra podredumbre de pecados. La sabiduría de Dios es un conocimiento perfecto y la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva para comprender. Si no somos santificados, no podemos tener comunión con Él. Seríamos nosotros bastardos.
¿Cómo es posible que nosotros nos sentimos pecador? Pecador, somos pecado. Porque somos pecador. Por esa razón tenemos miedo y desconocemos el mensaje y decimos, por esa razón, no sabes si eres o no eres salvo. Pero un verdadero creyente sí sabe, porque creyó la palabra, por fe cree la promesa y cree que fue justificado, perdonado, y abandona su pecado y comienza a vivir para ese Dios por fe. Y eso a nosotros nos hace sentir santo. En 2 Corintios 6:14 dice, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Si tú estás en tinieblas, ¿qué comunión tú tienes con la luz, con Dios? No tienes comunión con Dios mientras tú no tienes el Espíritu Santo, no eres parte del cuerpo de Cristo, no eres santificados. No hay comunión con la luz. ¿Quién es la luz? Es Cristo, es Dios, es la luz. Si tú estás en tiniebla, ¿cómo va a tener comunión? Por esa razón dijimos, si tú te consideras pecador, no eres salvo, eres un bastardo, eres un pecador. Pablo dice que no tiene comunión con las tinieblas, si tú vivís en las tinieblas. 2 Corintios 7:1 dice, por lo tanto, amados, teniendo esta promesa, escucha bien, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si nosotros creemos en esa promesa, y a través del Espíritu Santo que creemos o que nos tenemos adentro de nosotros, y esa esperanza lo que la obra del Espíritu Santo nos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si tú no crees que eres salvo, eres un pecador. No tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, ¿cómo tú te estás perfeccionando en la santidad o en el temor de Dios? Los santos que menciona la Biblia, como en Efesios, Galaxias, todo lo que habla el epístola de Pablo, en aquellos tiempos, los santos son aquellos que están vivos, están en ese momento unánimo, arrepentidos y que su fe, su esperanza estaba en Cristo. A eso los llamaba santo Pablo. Pero para la iglesia romana, los santos, lo que menciona todos los epístolas de Pablo, para ellos son santos los que están muertos. Están cegados completamente, que les cuesta entender la Sagrada Escritura. Pero nos dicen que nosotros somos herejes, nosotros no somos la iglesia de Cristo, nosotros no. Que nuestra congregación pasemos por filtro lo que es la Escritura, la Biblia. Pablo nos dice cuál es nuestro fundamento, cómo debemos nosotros edificar el cuerpo y la iglesia de Cristo. 1 de Pedro 1:15 dice, sino que si como que el que llamó es santo, así también sea usted santo en toda su manera de vivir. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. No está hablando a los muertos, está hablando a los vivos, a los regenerados, a los nacidos en Cristo, a los que ya tienen cimiento de Cristo. El problema para la iglesia romana, ser santo, tiene que ser como la iglesia es la salvavidas, haciendo obras. Y por eso ellos apuntan mucho obras, confundan lo que dice Mateo 24:25,
Y al final serán ellos purificados por un fuego purgatorio para poder entrar en el cielo. Ese es el dogma, esa es la doctrina de hombre. Eso no enseñó Jesucristo, ni los profetas, ni los apóstoles. No hay. Efesios 2:8 dice, porque, mira lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia de ustedes han sido salvados por medio de la fe. Escucha bien, no por medio de tu obra. Dice acá, porque la gracia que ustedes han sido salvados por medio de la fe. Si leemos con mucho cuidado este texto, le está hablando a la iglesia, al cristiano en su momento, que habían recibido la gracia y que por medio de la fe, y mira lo que dice el siguiente, y esto no procede de ustedes, y esto no procede de ustedes, sino que es el don de Dios. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie. ¿Y qué es lo que nos están enseñando el día de hoy? Por obras. Hay que hacer obras. Hay que permanecer, hay que asistir, hay que rezar, repetir oraciones que ni siquiera glorifica a Dios, a Jesús. Y ese ejemplo ponen ellos como base para ser santo. Pero la Biblia dice todo lo contrario, lo que ellos enseñan, lo que ellos practican. Primero de Juan 3:2 dice, ya vamos a terminar. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal como Él es, y todo el que tenga esperanza puesta en Él, escucha bien lo que dice primero de Juan 3:3, dice, y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. ¿Cómo yo puedo tener una esperanza si ni sé si seré salvo o si soy salvo, soy perdonado, si me considero yo un pecador? ¿Cómo yo me purifica y qué esperanza tengo? No tendría esperanza. No había manera. ¿Por qué? Porque no crean todas las promesas de Cristo. Ese es el problema. Una religión céntricamente marianología, no cristología. Pero Pedro nos enseña que el centro del fundamento de una iglesia verdadera es cristología, Cristo Jesús. Y luego los apóstoles y profetas, o profetas o apóstoles. Todo el que tenga esa esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. ¿Y quién lo hace? El Espíritu Santo, que ha recibido a través de la regeneración. Y tú, hermano, hermana, que hayas entendido este mensaje, cállate de rodillas y gracias, Señor, glorifica al Señor por haberte revelado, por haber entendido el mensaje. Entonces esa es la razón que nosotros debemos ser testigos, debemos nosotros enseñar, debemos nosotros anunciar el verdadero evangelio y cuál es realmente la piedra principal, el fundamento principal, que es Cristo, el mensaje, la doctrina, las enseñanzas de Jesucristo. Desde la eternidad Dios nos escogió para ser salvos. Juan 3:16.
Él vino a dar su vida por nosotros y todo aquel que crea será salvo. Pero el que no crea es condenado. En el tiempo envió a su Hijo para expiar nuestros pecados. Y Él nos trae la fe en Jesús por la obra del Espíritu Santo, mediante las buenas nuevas de Jesús, el Evangelio. Dios toma el mérito de nuestra santificación. Dios también nos capacita para vivir según su voluntad a causa de la nueva vida que Dios crió en nosotros. Cuando nosotros nos trajo a la fe, nos da la habilidad de cumplir su voluntad. Pablo declara en Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. Una vez que yo he sido regenerado, una vez que yo tengo el Espíritu Santo, Él es el que produce en mí hacer buenas obras. Ese es el fruto que da hacer. Pero las obras, el fruto que uno da, ya es fruto. Porque ya eres salvo, ya creíste. Va a producir un fruto. ¿Pero qué dicen ellos? Hay que hacer obra para llegar a la santidad, para poder ser salvo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Nadie hace algo lo que no tiene. Los frutos, las obras que uno produce, no es para alcanzar la salvación, sino que ya eres salvo. Todo lo que hagas es lo que ya viene, el nacimiento de Cristo para hacer lo bueno. Y esos sentimientos vienen para hacer buenas obras, produce a través de la regeneración. No puedes decir tú un día, Dios, yo hice muchas obras y merezco que me purifica, que me santifica. No es así. Por eso volvamos otra vez. El Tito 3:5. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo obtenemos la renovación, la regeneración, el lavamiento. Y a través del Espíritu Santo nos da el deseo de querer hacer toda buena obra para su obra, para glorificar a Cristo, no para glorificar al ser humano. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje, el verdadero Evangelio. No de rezar de marianología, nada de eso, sino que es Cristo el centro. Esa es la piedra principal de la evangelización de un creyente. De una iglesia verdadera, ese debe ser el centro. Ese es el fundamento que Pablo nos ha dado a conocer, que cada uno, él dice, tenga cuidado pues sobre qué edificar. Ya no hay otro fundamento. Ya está puesto un fundamento que es la piedra viva, que por sí mismo tiene la vida y que Él por misericordia nos ha llamado a nosotros también como piedras vivas para ser edificada por Él y para edificar el cuerpo de Cristo. Esto ha sido el mensaje del día de hoy. Esperemos que seas edificado, glorificado, y le pedimos a cada uno de mis hermanos, amigos, comparte esa palabra, comparte y comparte de esa manera que otros también llegan a ese conocimiento, a esa verdad, a esa evangelización que es Cristo Jesús, sea glorificado, y nosotros lo que nos toca hacer es ser testigo de Él. ¿Cómo ser testigos? Es anunciar, compartir todo lo que creemos que es el Evangelio, que esas son las palabras de Cristo, que son palabras de los apóstoles, el apóstol Pablo, principalmente lo que estamos leyendo en este momento. Así que bendiciones para su vida y nos veremos para una próxima.